La educación se debe adaptar a las personas. Y a las personas no es que se adapte a los grupos de personas, no, se debe adaptar a ti, a mí, y yo necesito una educación diferente a la que necesitas tú, a la que necesite otra persona que nos esté viendo o lo que sea. Todo el mundo es líder de uno mismo. Entonces es que todos seamos fuertes, todos seamos líderes de uno mismo y busquemos cómo liderar a las personas de nuestro lado. Hay una clave para todo. Nunca te rindas. Solo conozco 2 tipos de personas, los que han tirado la toalla y los que no. Realmente hay 3 promesas de marca para nosotros, que es aprende fácil, aprende rápido, aprende divertido. Pero cuando ya quieres escalar a 80 o 100 personas o quieres escalar a 80 formaciones y lo quieres hacer en 3 meses, es cuando, wow. Como dice Thanos, no sé si eres fan de Marvel, pero como dice Thanos, soy inevitable, ¿no? Y yo lo digo muchas veces. El esfuerzo, pero también la presión, incluso adrenalina en sus momentos de pensar que no vas a llegar, esa sensación, si quieres ir muy alto y muy rápido, es inevitable. Hola, bienvenidos aquí a la tercera toma ya de la grabación con Pablo. Fundador de Udemy. ¿Dicho bien? Sí, bien dicho. Pero sobre todo, tú vienes de una familia emprendedora, ¿verdad? Sí, correcto. Es cierto que, bueno, tanto yo como mis socios, venimos de familia emprendedoras. Eso Más es muy raro en España, ¿eh? Sí, más en el mundo de las pymes, ¿no? Es cierto que yo vengo de familia española, mi socio viene de familia argentina y mi otro socio, Jeff, viene de familia colombiana. O sea, hay multicultural, pero todos con ese punto, ¿no? Entonces, la verdad es que yo vengo de una familia en la que tanto mi padre como mi madre pues tienen dos pymes, ¿no? Montadas por mis abuelos tras la guerra civil, ¿sí? Ostras. Uno de camiones y otro de coches. Bueno, ¿y cómo te has librado? Pues me he librado porque mi padre me dijo al principio, tienes que vivir mundo fuera, y ya viví el mundo startup y yo creo que ya la vuelta va a ser difícil, aunque es una espinita que si no termino cumpliendo tendré ahí anclada, porque es cierto que tenía una ilusión de trabajar con mi padre. Lo he hecho muchos de los veranos en ciertos momentos cuando se ha necesitado y demás, pero esas historias que él me ha contado con su padre, pues al final te quedan dentro y dices, hostias, yo también las quiero vivir. Qué bonito, tío. O sea, que tienes buena relación con tu padre y la empresa funciona. Sí, tengo muy buena relación. O sea, al final mi padre y yo somos muy parecidos, por lo tanto discutimos mucho, pero también nos queremos mucho. Nos une en común sobre todo cómo nos gusta disfrutar la vida, pero también una cosa fundamental que es el deporte. Desde los 14 años, yo creo más o menos, me hago ciclismo. Es una cosa que a mi padre le encanta, y también es un deporte que me ha dado unos valores de sacrificio, perseverancia y demás increíbles. O sea, que tanto con mi padre como con mi madre, también aparte nos gusta pues comer, disfrutar en restaurantes y esa parte de jolgorio más español. Hombre, hay que reponer las fuerzas, por supuesto. O sea, ¿tú crees que a través del deporte eres mejor emprendedor? Sin ningún tipo de duda. Sobre todo esto me acuerdo que se lo dije una vez a mis padres en la carrera. Yo estudié ingeniería industrial y es cierto que pues yo empiezo estudiando ingeniería industrial porque hay un mapa mental en mi vida que uso mucho, que es el que menos puertas te cierre. O sea, cuando tienes 2 decisiones, coge la que menos puertas te cierres en caso de dudar, ¿no? Por eso escogí ciencias en vez de letras, por eso, y porque me encantaba estudiar con música, y pues no podía estudiar historia con música, pero sí las matemáticas, la física y demás. Y luego escogí ingeniería por eso, ¿no? Y la realidad es que si bien se me da bien el pensamiento lógico, no soy ningún cerebrito ni nada. O sea, tuve que estar echando para sacarme la carrera mis 12-13 horas estudiando en época de exámenes, 100%, y se lo decía a mi padre, le decía, joder, menos mal que he hecho ciclismo, de cuando llevas ya 2 horas, estás cansado, tienes que subir un puerto de montaña que es otros 40 minutos y tienes 2 opciones. Siempre te puedes bajar y decir que no lo haces, o puedes perseverar, ¿no? Entonces, por pundonor nunca me he bajado, siempre he seguido, por mucho que me hayan tenido que a veces ayudar, empujar, lo que sea, ¿no? Pero siempre seguir. Y eso me ayudó en su momento en la carrera ante retos muy importantes, me ayuda también en mi vida personal, en las relaciones y demás, y por supuesto en el trabajo en Udemy y en el resto de cosas. Es curioso, ¿no? Porque una vez que te acostumbras a ese discomfort, ese sufrimiento de cierta forma, es que tirar la toalla... No, o sea, aquí hay un libro que yo recomiendo a cualquier, no sé si decir emprendedor, casi. Es cierto que si has emprendido en una startup y te has visto contra las cuerdas, lo vas a sentir más, que es el libro de Hard Things About Hard Things, de Ben Horowitz.
en el que dice, hay una clave para todo. Nunca te rindas. Solo conozco 2 tipos de personas, los que han tirado la toalla y los que no. Y él cuenta que en sus 4 o 5 años antes de vender su empresa a HP por 1.000 millones de euros, dice que fue CEO en tiempos de paz 3 días y CEO en tiempos de guerra el resto de los días. Entonces, es un libro que a mí me chocó y que me gusta muchísimo porque aparte de ser una historia que he podido aprender de ella, es un libro al que he recurrido a lo mejor, sin exagerarte, en los últimos 2 años 20 veces. Hay veces que menos, veces que más. ¿Tanto? Sí, porque es un libro de contarte experiencias, pero también para fundadores es súper práctico. Hay un título, una parte que es cómo despedir a un directivo. Pues cuando te ves ante esa tesitura de, oye, creo que le tengo que despedir a este directivo, pues vas ahí y aunque no lo vayas a hacer exactamente igual que él, lo haces. O cómo bajar a un amigo de rango o a una persona con la que tienes una buena relación de rango, que a veces pasa en las startups. Creces tan rápido que a cierto talento, yo incluido estoy en ese riesgo, la empresa crece mucho más rápido de lo que tú creces como persona o como profesional y tienes que buscar el bien para el común o en este caso en Youcademy para la manada, que es lo que somos. No, correcto. Es curioso ese nombre que estáis utilizando porque realmente en Youcademy estáis creciendo, bueno, aquí tengo apuntado, ¿no? En 2021 empezáis. No, 2022. Bueno, último mes de 2021. 2022 realmente empezáis con esa historia, ¿no? De facturar 15.000 pavos en un solo mes. Sí. Y este año fue muy bueno, ¿no? Sí, terminamos facturando 1,3 millones, que no estaba ni en el VP, o sea, ni en el VP porque nosotros nuestros 9 primeros meses son bootstrapping y realmente por cómo concepcionamos el negocio y cómo hacíamos la parte tanto de marketing como de ventas, teníamos un flujo operativo muy bueno de caja, entonces realmente levantamos una pequeña ronda para ir más rápido, es la realidad. Y ni con la ronda estaba previsto que pudiésemos llegar a hacer tanto. Yo creo que pues fue un conjunto de cosas de... Además, lo decías justo ahora cuando estabas haciendo las cosas de la cámara, la suerte nos pilló trabajando. Entonces, por supuesto que 2022, después de todo el COVID, entramos en el mercado de oposiciones, salen muchas... Da la casualidad de que salen muchas oposiciones, da la casualidad de que la gente acepta más la publicidad, la formación online, pero da la casualidad de que tú estuviste ahí, te volviste de Bali para reventarlo y te pilló trabajando, como Totalmente. Muy bien decías tú. Y claro, en estos meses, ¿no? Enero volvéis ya a España, tenéis como un mini producto, tenéis una formación. Creo que, ¿qué producto estáis vendiendo? Mira, nosotros empezamos con las pruebas de acceso a la universidad. Vale. Habíamos hecho un mini side project que tenía otro nombre, que era algo parecido, pero estuvimos 2 meses en la cuarentena dando clases de química, física y matemáticas, pero ya con la concepción de las dejamos grabadas y que alguien las pueda usar muchas veces, ¿no? Porque era lo que yo hacía mismamente en YouTube cuando estudié la selectividad. Mi socio lo hacía, me acuerdo, con un gran emprendedor de este país que yo admiro mucho, que se llama Joan Boluda, por ejemplo, que lo hacía con cursos de 10 euros y cogimos esa concepción, ¿no? Entonces vimos que tenía algo de sentido, aunque los números no eran los mismos, 500 euros de gasto en publicidad, 400 euros de facturación, o sea, tickets a 80 euros, pues no había mucho de dónde rascar, pero veíamos que tenía sentido, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia, digamos, entre esta prueba pequeña que no ha funcionado y luego esta segunda que sí? La madurez nuestra. Realmente nos lanzamos a hacer esta prueba porque somos personas muy locas, muy libres y que nos encanta improvisar. A mí una de las cosas con las que más feliz me siento es cuando siento que mi impacto digo que mi esfuerzo tiene un impacto diferencial. Es por una de las razones por las que yo, por ejemplo, empecé en EY, pero me fui de EY porque digo, año 1, año 2, año 3, año 4. Año 1, año 2, año 3, año 4. Realmente no era algo que me llamaba, ¿no? Entonces, esa madurez que tras hacer esta prueba cogimos tanto en nuestras startups como en nuestra época de freelance, cuando te juegas el dinero, tu sueldo por las ventas de proyectos o lo que sea, coges mucha más madurez, fue el claim. También nosotros siempre hemos confiado mucho en empezar con cosas, sobre todo, pues intentas minimizar la fricción del precio, pero luego ir subiendo. Nuestros tickets de cuando empezamos en 2022 ahora se han multiplicado cerca de por 8. Claro. Y un producto muy parecido, mucho mejor grabado, con una mucho mejor plataforma, por supuesto, pero el core o el pain que resolvías a
a tu cliente el mismo. Bueno, pero es maduración, ¿no? Ese es el proceso justo. como evolutivo, que tienes algo. El problema es cuando hay empresas que hacen lo contrario. Total. Y empiezan a salir con un proyecto muy caro y luego, al no poder encontrar suficientes clientes, van bajando el precio cuando realmente no es así. Buah, es que me parece muy fascinante esta historia. Y creo que luego os ha pasado algo que habéis... Bueno, en 2023 creo que os habéis pegado una leche, ¿no? ¿O fue en Sí. 2024? No, en 2023. En 2023 hemos aprendido muchísimo. A través de una buena leche, al final lo que ocurre es, oye, y aquí es como todo, ¿no? Cada nivel llega menos gente o llegan menos empresas, pero cada nivel para pasar al siguiente es exponencialmente más difícil, ¿no? Ya. Entonces, lo que ocurre es, por también la experiencia que trae Ramiro, que es, como digo, mi otro socio, teníamos más o menos claro cómo escalar, pues te puedo decir diferentes volúmenes, o a 30 personas, o a 20 formaciones, etcétera, pero cuando ya escalas, quieres escalar a 80 o 100 personas, o quieres escalar, Buah. porque lo necesitas, o quieres escalar a 80 formaciones y lo quieres hacer en 3 meses, es cuando, wow, antes te daba igual que, yo además hago mucho el símil de los tornillos, antes te daba igual que el tornillo estuviese más o menos apretado porque por la tubería pasaban, yo qué sé, 5 litros por segundo, 5 litros de agua por segundo, pero ahora cuando quieres que pasen 500, aunque hayas evolucionado antes de 1 a 5, ahora que pasas de 5 a 500, ahí sí que necesitas que estén bien apretados los procesos. Y la realidad es que teníamos todo para poder haberlo reventado, pero no teníamos esa experiencia o ese conocimiento, entonces tuvimos que aprender esa parte. Es que muchas veces el conocimiento que te hace facturar 1 millón no te llevará a ese mismo para facturar 10, ¿no? Sí. Es un poco así y claro, y bloqueo mental Sí, porque tuyo, ¿no? ves una parte, no ves toda la película. O sea, es como cuando dicen la frase que a mí, o sea, me costó mucho entender, los bosques no te dejan ver los árboles no te dejan ver el bosque. Eso me parece en este caso una muy buena metáfora para nosotros de, pues nos subimos en una crisis de burocracia extrema cuando no empiezan las cosas. Luego te das cuenta que la burocracia no es el camino, y lo quitas, pero tienes que tener un mínimo si quieres escalar y que todos los procesos vayan, ¿no? Entonces, ese fue un poco el punto que nos pasó en 2023. Fueron 6-7 meses de mucho aprendizaje. Bueno, 6-7 meses difíciles, luego años de aprendizaje. Al final eso se queda ahí de por vida. Lo que vivimos todos fue una experiencia inolvidable en este sentido para ahora tomar mejores decisiones, y ha sido un 2024 de reconstruir y seguir creciendo. Lo bueno es que en ningún año hemos dejado de crecer, y un 2025 súper apasionante, aunque claro, viendo ya lo que te pasa dices, lo que realmente es apasionante es el 2030, el 2035, porque ya no te digo, si he vivido estas experiencias en 3 años y medio, vamos, cuando hayan pasado 8 voy a flipar. Sí, entonces para ti, digamos, todo ese proceso de formación, de coach, es algo muy importante, ¿no? Y creo que lo he visto que tenéis hasta formadores o coaches incluso para vuestros empleados, ¿no? Sí, aquí hay diferentes puntos. La experiencia es un grado fundamental, ¿no? Y al final ahora estamos incluso activando en algunos equipos palancas de, oye, mira, tienes 200 euros al mes para gastarte este dinero en lo que quieras de formación. Hostias, qué bueno. A ciertos perfiles que sabemos que lo necesitan es, mira, que el dinero no sea un problema. No nos podemos gastar 2.000 por persona al mes, pero, oye, busca gente, si necesitas mentorías, tal, eso es una parte, ¿no? Nosotros lo que hemos implantado, sobre todo este coach que he comentado alguna otra vez, es un coach más a nivel liderazgo. Y aquí nosotros creemos en una cosa, que por supuesto hay diferentes tipos de líder, y en toda sociedad pues hay líderes incluso con jerarquía, ¿no? Pero yo creo en una cosa, y lo digo en charlas, sobre todo con el equipo comercial, que es un equipo con el que estoy mucho. Todo el mundo es líder de uno mismo. Entonces, realmente lo empezamos a implantar en la parte del equipo de leadership, pero ha bajado a middle management y va a seguir bajando, porque creo que ahí está una gran fortaleza nuestra, ¿no? De que cada individuo es fuerte, como cuando los romanos en su momento conquistaron todo el mundo por cómo defendían y demás. Es que todos seamos fuertes, todos seamos líderes de uno mismo, y busquemos cómo liderar a las personas de nuestro lado. Da igual que yo tenga supports o no tenga supports por debajo de mí. No, totalmente. Y creo que también habéis hecho una cosa bastante curiosa, que es llevar el equipo a Bali. Sí. ¿Cuánto erais por entonces? Éramos 40 personas. Ostras, ¿qué os han dicho los inversores?
Bueno, realmente ha sido un tema que tampoco ha habido mucho que ¿Sí? comentar. Es cierto que en ese momento, o sea, nosotros el primer año fuimos EBITDA positivo y fue más un incentivo por llegar a unos objetivos. Es Mm, decir, no fue me voy a Bali porque sí, fue, oye, si tenemos hacemos... que hacer este plan de facturación. Era súper ambicioso, o sea, era como facturar en el último Q lo que habíamos facturado el resto del año. Buah. Más o menos. Contando septiembre, que no entra dentro del Q4, Ya. pero era eso. En los últimos 4 meses lo que hemos facturado Los meses más fuertes del año en el en resto del año. educación, claro. Sí, es cierto que enero también es muy fuerte, junio, julio también para nosotros fue Sí. fortísimo, pero era, oye, tal. Entonces llegaron los objetivos CSAT, NPS y demás, y fue una parte también de gratificación hacia nuestro equipo fueron meses durísimos, Duro. durísimos, durísimos, se llegó y además ahí en Bali hicimos nuestro récord de facturación de que estuvo vigente durante unos cuantos meses, pero vamos, llegamos ahí a últimos de enero y fue un recorazo increíble. Hostias. O sea, si tú nos ves allí hasta las 2 de la mañana llamando a clientes para que se apuntasen a la academia, o sea, no fue me voy de vacaciones, No, no, fue... no. Y ahí a 5 de la mañana ya es de día. Claro. O sea, me parece muy interesante porque, claro, todo tu equipo, por ejemplo, vendedores y tal, me pillas en Bali. Y dices, ¿cómo? Que estamos trabajando así. O sea, la gente tenía que flipar también. Bueno, sí, es cierto que tuvimos nuestros procesos para, por ejemplo, toda la parte de alumnos, tenerla siempre protegida, que en los horarios hubiese. Entonces, era una parte de una experiencia inolvidable, pero también hubo un sacrificio por parte del equipo de había que hacer guardias para que supiésemos perfectamente quién iba a estar, quién no iba a estar y cómo ayudar a Sí, los pero a los aún alumnos. así una aventura inolvidable. O sea, Sí, fue una dudo que experiencia inolvidable y que también nos unió mucho más como equipo. Y mira, ahora reflexionando en alto, creo que nos hizo esta experiencia nos hizo tan fuertes que los aprendizajes que tuvimos después, muchos meses después, los hemos soportado mucho mejor como equipo gracias a esto, porque se vio esa parte de, oye, cuando va todo bien, genial, además nos unimos más personalmente y te digo, para una startup que ha crecido tanto, que ha habido tantos cambios y demás, ya valía hace 2 años y medio. Te digo que seguiremos de los 38, creo que fuimos, o 35, seguiremos 20 personas en el equipo. O sea, que es bastante con esos cambios. sí, o sea, al final es lo que te decía, ¿no? Hay gente que también que cambia mucho. Nosotros tenemos un equipo comercial grande y también la empresa va necesitando otras cosas, más que mucha gente va cambiando sus aspectos de vida. Tú me lo decías que cuando nació tu hijo para ti fue un cambio, ¿no? Pues Claro. yo sé que el mundo startup a esta intensidad habrá gente que no le encaje del todo o que le encajará en un momento y luego no encaje y no pasa total. ni media. No. Son experiencias. Claro, es que es un momento muy intenso. Por ejemplo, para mí lo fue cuando fundé mi startup, mi primera startup con 27 años y ahí pues he hecho mis 12, 14 horitas al día y avancé muy rápido. Aprendí todo, por ejemplo, de marketing digital. Claro, porque tenía a los inversores, me decían, oye, Maciek, ¿dónde están los leads o los clientes? Digo, pues no iban a venir solos, si tengo la web. Dice, no, tienes que comprar tráfico. Y yo, hostia, Google Ads, Facebook estaba empezando, pero claro, eran jornadas muy, muy, muy grandes. Por supuesto. Fruto de ello, ahora mismo puedo dedicar muchísimo menos tiempo a la hora de trabajar y ser mucho más productivo. Pero eso, si lo haces bien, no te quita nadie. Mira, por ejemplo, yo te cuento una historia. Nuestra actual directora comercial, yo me acuerdo en octubre de 2022, más o menos, yo quedarme un día hasta las 2 de la mañana con ella explicándole cómo hacer forecast, cómo hacer previsiones de funnel, de ir hacia adelante, hacia atrás, que cuando ya te has pegado y como dices tú, te has pasado varias veces hasta las 3 de la mañana, lo entiendes, pero incluso eso ha pasado y clave del éxito de que ella siga ahora en la posición que siga, que ella ha ido ascendiendo, es porque estuvo dispuesta a hacer ese esfuerzo y nadie te lo quita. O sea, el camino lo tienes que pasar. Como dice Thanos, no sé si eres fan de Marvel, pero como dices Thanos, soy inevitable, ¿no? Y yo lo digo muchas veces, el esfuerzo, pero también la presión, incluso adrenalina en sus momentos de pensar que no vas a llegar, esa sensación, si quieres ir muy alto y muy rápido, es inevitable. Y si no te pasará en los 2 primeros años, te pasará en los siguientes 2. Sí. Y si no en los primeros 4, en los siguientes X, ¿no? Porque siempre puedes ser más grande. Entonces siempre puedes ir hacia retos que nunca has superado. Sí, no, y esta es la clave.
De hecho, para poder escalar, para poder crecer, te pillará siempre un momento muy poco cómodo. Seguro. Y cuando vas a tener presión del equipo, del inversor, tal, esa sensación, ¿no? ¿Cómo describirlo? Que sabes que tienes que llegar, todavía no sabes muy bien, pero más o menos sabes por dónde tirar. Y te pegas una vez, te pegas otra vez. Y dices, venga, ahora con más fuerza, hacer otro. Sí, lo que hablábamos también, yo por ejemplo eso lo he visto mucho en el ciclismo, es el primer día lo pasas fatal, el siguiente también mal, el siguiente un pelín mejor, ¿no? Y es esa parte de perseverancia y Ya. todo se puede llegar. Pero ¿hiciste carreras? No, bueno, he hecho alguna carrera, o sea, Sí, yo soy de un pueblo pero... de Toledo, pero más bien, o sea, totalmente amateur, ¿no? O sea, Ya. yo hago ciclismo por disfrute. Ah. Es cierto que Por soy... sufrir. Sí, me encanta, la verdad. Es cierto además que me gusta mucho el deporte en general. Además, para mi tipo de personalidad me viene muy bien porque soy muy creativo haciendo deporte. No sé por qué, pero me pasa por cómo soy yo, que soy una persona de mente que siempre va a mil, súper caótica. Soy la típica persona que se puede desconcentrar, se desconcentra fácil. Cuando estoy haciendo deporte es como que entro a veces en un estado de calma mental y empiezan, yo siento que a veces mi cerebro se abre como esporas y empieza a dejar entrar cosas, ¿no? Sí, Entonces, por lo visto es un tema evolutivo, ¿eh? Cuando, por ejemplo, si quieres tener una reunión de ventas, o sea, una ¿vale? reunión o hablar, vas andando y por alguna razón evolutiva, no sé, por nuestros ancestros que estaban andando mucho por el bosque, el cerebro cambia de estado, aprendes mucho más rápido. Qué guay. Pues mira, nosotros hacemos a colación de esto, no lo sabía y me mola. Hacemos muchas veces, ¿cómo nos llamábamos, tío? One-on-one walking. Es Ah, decir, bien. muchas veces ya los managers es una cosa que empezamos a hacer y dependiendo del one-on-one como lo quieras hacer, coges y lo vamos haciendo dando un paseo, nos vamos a por un café y estamos a lo mejor 40 minutos andando. Es más, muchas de las sesiones que yo tengo con el coach, le digo, oye Juan, hoy necesito paseo. Es decir, necesito que me acompañes a por un café y nos pongamos a andar. Como me metas en una sala a que hablemos, o sea. Es distinto, tío. Pues mira, ¿sabes lo que hicimos? Hablando de un poco de deporte, Sí. del equipo, pues yo tengo un equipo core muy senior, muy pequeñito, somos Sí. 4 personas y luego tenemos ya el equipo un poco más lejanos que ejecutan más, pero el equipo cercano que está aquí, muy cercano, hicimos un qué Spartan guay. Race hace 3 semanas en Mallorca. Hostia. Sí, 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 sí. O sea, fue un... ¿Y os las preparasteis juntos y todo? Sí. Buah, qué chulo, Estuvimos ahí 3 de 4 porque Inma, que es la cuarta, es mamá con un niño, un bebé, entonces la hemos excusado esta vez. Esta vez. Pero la siguiente, Inma, ¿te vienes, por favor? Sí. Hicimos la Spartan chunga chunga. Buah, qué chulo. Y cogí pues una casa muy grande así en Mallorca, en el medio. Bueno, unas vistas impresionantes. Y por ejemplo, hoy en día, si te puedo dar una recomendación, tío, Por supuesto. puedes coger, bueno, una gorra o incluso tal, un micro como este, Sí. lo enchufas donde quieras, una chaqueta, lo que sea, lo das a grabar, lo grabas, luego y vas caminando con alguien que quieres hablar, incluso en persona, que casi es mejor, lo enchufas luego a la IA, que te diga todo el resumen, cosas por hacer, cosas por discutir. Tío, has pasado 1 hora y media. Joder, qué chulo. Y si tienes algún parque o algo así cerca, eso ya Es la leche. es el Sí. siguiente Sí, nivel. nosotros estamos un poquito cerca del Retiro, así que Ah. me lo apunto, ¿eh? Ay, el Retiro es fantástico. Ahí tienes horas de caminata. Sí, yo lo he empezado a descubrir. Es cierto que a mí en Madrid lo que me alucina es la casa de campo. Es por donde más tiempo he pasado corriendo y me flipa, pero el Retiro, la verdad. Yo ahora que vivo ahí cerca de casualidad, digo, madre mía. ¿Qué tenéis ahí? Es increíble. Sí, yo salgo aquí a Madrid Río y mi objetivo cuando ya me preparo medio maratones o cosas estas, pues ir desde aquí, que estamos más o menos en Legazpi, ir al lago, dar una vuelta y estos son 12-13 kilómetros perfectos. Pues incluso si te vas un pelín más, un día me avisas y vamos, Vale. desde el lago vas a la Tapia, Sí. que es que está como dirección Pozuelo, ahí eso ya empieza a ser camino,
Sí, Increíble. ahí iba yo mucho cuando trabajaba en Smarty, que estaba en Pozuelo. Ah, Iba vale. con la bici. Qué chulo, claro, Garabitas y todo esto te lo conocerás O sea, a yo tope. mi 45 minutos de ida, me ducho ahí, 45 minutos de vuelta y... Qué chulo. Sí, sí, Buah, con la... eso es un lujo. Yo, por ejemplo, es cierto que no siempre, porque también concilias vida. Yo qué sé, yo el martes me acosté, soy madridista, me acosté a las 3 de la mañana tras la Ah, derrota del Madrid, pero ah, también porque estuvimos con amigos, ¿no? Pero yo procuro casi todos los días hacer deporte, por lo menos, o sea, mi mínimo es como 10 minutos. mm. Intento que sean 20, pero como mínimo 10 minutos. Empezar. Y eso todos los días, porque a mí de verdad, me tranquiliza y me lleva a un estado que luego llego a la oficina y si bien aplico mucho una lección que aprendí de Kobe Bryant es, aún así, me hace estar súper relajado el resto del día. ¿Y entonces haces deporte antes de la ofi o cortas? Procuro que siempre antes. Soy una persona que, pues he tenido mis rachas, ¿no? He tenido mi Ya. racha de levantarme a las 4:30 de la mañana, yéndome a dormir pronto y durmiendo mis 7 horas. También he tenido la racha de levantarme a las 5, acostándome a las 12. Ahora soy más de... Me gusta empezar pronto por cómo soy yo. Soy una persona, como te he dicho, muy nerviosa también a veces y el levantarme, me suelo levantar sobre las 6 de la mañana. Levantarme, que me dé tiempo a hacerme un café, estar tranquilo y procuro llegar a la oficina, llego sobre las 11 o así, porque aprovecho mucho ese tiempo de calidad en casa. Lo que suelo hacer es me levanto pronto, leo, me tomo un café, empiezo a trabajar y entre más en verano más a partir de las 9 sí que está guay, pero entre las 9 y las 10:30 intento hacer deporte, porque me gusta mucho hacerlo con sol, por ejemplo. Ah, claro, claro, Me claro. encanta. Sí, sí, aquí también tenemos un parque, por ejemplo, para prepararse para Spartan, ir con las Ah, barras y tal. O sea, o sea, tenemos mucha suerte, tener muchos sitios chulos en Madrid para hacer deporte. Madrid es una locura. Es cierto que también es bonito que no sea llano. Lo único es como que a veces para la movilidad, que si fuese más llano lo mejoraría, pero realmente Madrid es una locura. Yo al principio no lo valoraba tanto. Como digo, soy de Toledo y me vine a estudiar aquí a la carrera a Madrid. Y como que con 22 años veías muy de lejos otras cosas y decías, wow, qué guay estas ciudades. Y ahora, unos cuantos años después que has vuelto, dices, wow, qué ciudad. Ya, totalmente. Joder, que se nos está haciendo muy interesante, ¿eh? ¿Por dónde vamos a tirar? Porque claro, o sea, tu mindset es aprovechar mucho la mañana, ya llegas a la ofi ya con una buena energía, tal, para ver gente básicamente, para ver si puedes ayudar, supongo, para alguna reunión que otra. Y eso creo que también manda un mensaje a la gente, ¿no? Digo, oye, mira, aquí estamos tranquilos, vamos bien, hemos procurado de ocuparnos de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y tú ves que hay un cierto seguimiento, que la gente lo nota, trata de hacer lo mismo. Sí que siento, no sé, no digo que sea por mí ni mucho menos, pero es cierto que ahora que lo dices, lo veo en general en la sociedad, que cada vez estamos yendo más a una sociedad que se cuida más después de Son unos burbujas cuantos que años. estamos viendo, ¿sabes? Sí, pero sí que yo sí que lo he vivido, o sea, tenemos muchos ejemplos y claro que yo creo que hay gente que lo prueba, dice a mí no me funciona, a mí me funciona mejor por las noches y hay mucha gente que lo prueba y que también, ¿no? Entonces, está siendo algo que se está propagando, ¿no? Además, en una startup tú lo sabes, o sea, hay una cosa que es velocidad, adrenalina, presión, rapidez, nerviosismo, locura, ¿no? Y cada vez más, sobre todo cuando la gente asciende y empieza a tener responsabilidades, sobre todo, nosotros somos una empresa muy volcada a personas la gente que más sufre es cuando eres manager, ¿no? Porque Ya, está en tienes que medio. preocuparte de tus cosas, pero también de las del resto. Y nosotros somos una empresa que por cultura los managers deben de preocuparse mucho de lo del resto. Es decir, nosotros lo decimos, el output del manager es el output de sus reports. Ya. No hay tu tía. O sea, si no es porque o no es el adecuado report o porque no le estás enseñando bien. No hay mucho más salvación. Entonces, cuando sobre todo la gente empieza a tener responsabilidades de personas con lo que nosotros buscamos cuidarlas o sentirnos o proteger, sí, cuidarlas, enseñarlas y demás, sobre todo ahí lo notas que, ¡buah! Menos mal que me he ido a clase de ciclo, me decía esta directora comercial, nuestro... Otro director comercial que tenemos en FPs, por ejemplo, la típica persona que le gusta mucho la fiesta, si me estás viendo te estarás riendo,
de repente, de la noche a la mañana, no, me he ido a correr, no, ahora voy a boxeo 3 días a la semana. Ostras. Antes de ir a la OFI, me quedo a las 6:30, voy a boxeo Buah. y me vengo a la OFI. Y dices, menos mal que he ido, qué bien me siento. Es un Y notas cambio. a la gente con una energía Sí, es un cambio flipante. brutal, brutal. A nosotros nos pasa que somos poquitos, entonces podemos controlarlo todo, pero es cada uno, bueno, gimnasio, correr y tal, porque lo sencillo es, haces 2 o 3 Spartans al año, ¡Guau, qué chulo! que es correr, levantar Algo de fuerza. y tal, y tienes tu deporte cubierto, porque te tienes que preparar, porque sabes, si no vas a prepararte, vas a sufrir. Pues ahora que cuando llegue a la OFI lo voy a proponer. Venga. Y si las conseguimos, bueno, incluso hablamos, sino para hacerla, Venga, para vamos a hacerla hacerla juntos. juntos. Y si no, te mandaré foto cuando Hostia. la hayamos hecho. Venga, vamos a estar Voy a en contacto. voy a animar a un par de ellos y seguro, ¿Sí? seguro que se apuntan. Buah, Sí. tío, pero es que es que hay cambios muy grandes de la mentalidad. Yo aquí hay un concepto que nosotros tenemos muy interiorizado, seguro que a veces al extremo y no será lo correcto, pero todo se basa en las personas, tío. O sea, siempre que decimos una cosa, yo además esta conversación la tenía hace 3 semanas con 2 directores de cada línea de negocio. Hablábamos de cuáles eran los retos y demás y digo, yo a mi juicio creo que nuestro reto nunca ha cambiado, nuestro mayor reto es el talento. Siempre todo, y el talento al final son personas, son cómo haces crecer a las personas o cómo captas nuevas personas que te den talento. Yo soy transparente ahora aquí contigo. Yo lo que me llevo de la conversación de fuera de cámaras he dicho wow, he conocido a una persona wow y simplemente 10 minutos de tu talento, de que me hayas dicho un par de cosas, ya me estaba haciendo volar la cabeza, que estaba diciendo, ya verás la sesión de deporte de mañana, se va a acabar. Voy a empezar a pensarlo. Entonces, al todo ser en base a las personas, es muy importante que las personas estén a gusto consigo mismas, que se cuiden, y no hablo de hacer dieta, deporte. Yo, por ejemplo, no hago dieta. A mí me gusta comer. Es cierto que busco controlarme en algunos aspectos y que no sea esto, buah, me apetece un bote, me como un bote de Nutella. Pues no, lógicamente, pero me gusta el chocolate, sí, me gusta, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente esté a gusto consigo misma, se cuide y demás, porque luego ves que el diferencial de cuánto impacto generan es brutal cuando una persona está bien consigo misma, y yo lo veo a mí mismo. Yo hay veces que me descuido por presión y dejas de leer, que no soy una persona que lea todos los días, pero sí que lo procuro, dejas de leer, dejas de hacer deporte y te das cuenta un mes más tarde de cómo lo he dejado. Sí, es lo más importante, porque si hago eso, el resto de cosas las voy a hacer mejor, Sí. aunque parezca que no estoy dedicando tiempo, en este caso, al trabajo. Sí, pero el trabajo nuestro es eso. Bueno, nuestro y de cualquier persona, realmente. Sí. Y estando en un sector de educación, 100%. claro, porque insisto tanto porque yo lo veo mucha relevancia entre lo que es la educación hoy en día con todas estas rutinas. Por ejemplo, vosotros creo que también habéis empezado con unas píldoras, unas clases como muy cortas para que la gente pueda ir todos los días, procurar bueno, consumir esa educación, que hayan avanzado todos los días, porque realmente los grandes avances son con pequeñas dosis diarias, ¿no? Sí, o sea, es una gran base de nuestra metodología. Nosotros hay una creencia por encima de eso, y es la educación se debe adaptar a las personas. Y a las personas no es que se adapte a los grupos de personas, no, se debe adaptar a ti, a mí, y yo necesito una educación diferente a la que necesitas tú, a la que necesite otra persona que nos esté viendo o lo que sea, ¿no? Entonces, creyendo en eso, hemos desarrollado un método que seguimos actualizando constantemente para que la educación se pueda adaptar a ti, a través, pues, de esos vídeos que hablamos de píldoras de entre 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque consideramos que es mejor 5 impactos bien potentes que un gran impacto de 50 minutos, porque aprenden más, ¿no? Con mucha práctica. Realmente hay 3 promesas de marca para nosotros, que es aprende fácil, aprende rápido, aprende divertido. También hay un punto ahí importante, que es la experiencia, que cuanto más fácil, más cómoda la hagas, es vital, ¿no? Entonces, es en lo que se basa nuestro método, nuestra forma de enseñar, de que a través de la tecnología, además de poder hacerlo más fácil o más divertido, sea también fullmente accesible. Nosotros cuando yo hablo con algunos clientes, y es, mira, pero clientes que ya están en la academia, porque solemos hacer esto una vez al mes, el equipo de leadership se hace pasar por un cliente durante un día, lo llamamos alumnos por un día, y también tenemos contacto con los alumnos. Da igual
no empieces a estudiar a las 4, empieza a las 4:12, que es cuando has terminado, por ejemplo, en este caso de dar el biberón a tu hijo. Da igual, si hoy has llegado reventado de trabajar por X motivo, o incluso estudiantes más jóvenes, o lo has dejado con tu novia ayer, hoy no estudies. Ya. No te preocupes, se te va a readaptar todo, y no es que esté yo por detrás readaptándolo, no. Se te va a readaptar para que cuando tengas el buen momento estudies. Entonces, creo que todas las personas tenemos un gran potencial. Es cierto que hay personas que no quieren o les cuesta mucho sacarlo por cómo son ellas, y también hay ciertas personas que no son capaces de sacarlo porque seguimos en un mundo, el de la educación, muy cerrado, muy a la arcaica. Es decir, una de las grandes revoluciones que ha tenido el colegio es pasar de hacer clases presenciales a hacerlas online, pero el modelo de aprendizaje es el mismo, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en ese área de cómo aprendes más fácil, aprendes más rápido y aprendes más divertido. Vale, cuéntame un poco sobre los, ¿cómo llamarlo? Módulos o las áreas donde ayudáis a la gente, donde enseñáis a la gente. Mira, nosotros empezamos ayudando a la gente en los exámenes de acceso a la universidad. Es por lo que empezamos, y uno de los motivos fue porque, aparte de que considerábamos que nosotros podíamos hacer ese primer producto, es decir, los primeros profesores fuimos nosotros, ¿no? Y los que primero creamos el plan de estudios y demás, ¿no? Era también porque el hermano de Ramiro se estaba preparando la selectividad. Fue nuestro primer cliente, el hermano de Ramiro, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Ahora también, aparte de hacer la preparación de la selectividad de España, preparamos la selectividad para extranjeros, es decir, todos los países que quieran venir de Latinoamérica a estudiar a España pueden hacerlo gracias a nosotros, y seguidamente, un par de meses después, abrimos el mercado de las oposiciones, ¿no? Formamos tanto en la parte de oposiciones de administración, oposiciones de fuerzas y cuerpos, educación y sanidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es la parte pura de academia, de te hago aprender, como te he dicho, rápido, fácil y divertido, ¿no? Sí, supongo que en las oposiciones al final es muy importante saber cómo el temario, saber qué preguntas van a salir, ir preparando estas píldoras, ¿no? Claro, y sí, al final nosotros hay una de las cosas que creemos, y es el learning by doing, ¿no? Tanto lo creemos a nivel empresa, que es como lo hacemos, yo aprendo haciendo, también a nivel usuario, ¿no? A nivel alumno, de que puedas aprender haciendo. Por eso tenemos una aplicación nativa para que todo sea mucho más accesible. También puedes hacer, lógicamente, desde el ordenador, como no va a ser. Y tenemos muchos tipos de modelos de prácticas que se van confeccionando en esa metodología de aprendizaje, que es la gran diferencia, ¿no? Tener una metodología con la que la gente se siente wow, ¿no? Y eso, menos mal que tenemos al equipo de tecnología que trabaja mucho con el equipo educativo para poder sacarlo, si no, imposible. Entonces tenéis las preparaciones para la uni. Sí, acceso a la universidad. OPOS, que aquí en el acceso a la universidad también estamos en mercados, aparte de Latinoamérica, en mercados internacionales, oposiciones, y somos una escuela privada de FP, de formación profesional, en la que buscamos conectar lo máximo posible el aprendizaje con la empresa, ¿no? Entonces... Aprendizaje, vale, ok. O sea que son 3 como categorías muy enfocadas a las personas... Bueno, oposiciones aparte, pero personas más bien jóvenes, ¿no? Sí, empezamos ahí sobre todo, y en FP también. Entonces, hay una realidad que también han sido los retos que hemos tenido. Hemos sido capaces, seguimos aprendiendo, como siempre digo, ¿no? Pero hemos sido capaces de adaptar también esa tecnología a un público más mayor, como puede ser el de oposiciones, o algunas personas de formación profesional. Ahora la formación profesional ha hecho un gran cambio, y antes, yo me acuerdo cuando empecé la uni y años anteriores, todo el mundo se planteaba la universidad. ¿Cómo no vas a ir a la universidad, por favor? Y yo, si bien me siento súper... O sea, me lo pasé muy bien en la universidad y aprendí también un montón, hay muchos otros itinerarios y muchos otros caminos. Entonces, yo también pasa que hay gente mayor, te hablo mayor, 40, 45 años, que se plantean, oye, estoy en esto, pero sé que puedo aprender esto porque quiero cambiar mi modelo, y es increíble. ¿Y tú qué opinas? Precisamente, estamos en 2025, estamos grabando en abril, el mundo está en una carrera muy, muy rápida, tecnológica, y hay voces que creo que más del 60% de los trabajadores de ahora tendrán que hacer reskilling, es decir, reaprender de aquí a muy pocos años.
Sí, creo que los ciclos están yendo mucho más rápido, ¿no? Incluso me acuerdo que aquí me lo comentaba un profesor de historia de lo que estábamos. Es cierto que me lo comentó hace 10 años, ¿no? Pero yo sigo teniendo a veces ese mapa mental en la cabeza o esa forma de pensar de. Oye, lo que nos está pasando ya nos ha pasado. El que antes hacía, como él decía, las fustas para los caballos, para hacer que los caballos andasen, ahora tiene que hacer bujías, que son los caballos de ahora, que son los coches, ¿no? En el futuro serán otras, ¿no? Entonces, creo que hay una parte fundamental que es la inteligencia artificial, ¿no? Para poder readaptarte. Creo que hay una parte fundamental que la inteligencia artificial te ayuda a consumir mucha información, pero luego se necesita mucho criterio para usar la IA. No lo es todo, la IA es una herramienta. Nosotros usamos constantemente IA para hacer mejor la experiencia del alumno, ¿no? Entonces, aquí hay 2 puntos. Sí, estamos en un momento y cada vez va a ir más rápido, en lo que los ciclos son más rápidos. Incluso la NBA, yo escuché hace un par de años que se planteaba bajar los cuartos de 12 minutos a 10 minutos para acercarse más al público joven, que dice, sí, me voy a chupar 3 horas de un partido. Ostras, tío. Sí, es verdad que con los jóvenes ahora que lo que está pasando, que no hay manera que vean el partido de fútbol entero. Claro, entonces yo creo que va a ir mucho más rápido, que tenemos que buscar maneras de hacerlo todo mucho más rápido, pero hay una realidad. Es parte del día a día. Hay una cosa que nunca se va a extinguir, que es el aprendizaje, que es el aprender, y ahí creo que hay un factor diferencial. No digo que sea el más importante, porque lógicamente si la calidad no es buena estás muerto, pero es la experiencia. Por eso, aprende rápido, aprende fácil, aprende divertido. Claro, ese factor que sea experiencial, divertido, sí. Que sea experiencial es muy importante, porque el cerebro es vago por naturaleza. El cerebro tiende a hacer el menor trabajo posible porque es supervivencia pura y dura. Protegerse. Claro, entonces, cuanto más divertido lo haces, cuanto más a menos, cuanto más fácil lo haces, más probable es, ¿no? Entonces, y se puede ver incluso en algunos centros comerciales de Estados Unidos, han pasado a ser más experienciales más que de compras. Ya la compra no es una experiencia, ya es más experiencia. Juegos de realidad virtual, cards, minigolf, cines sensoriales de 4D. ¿Por qué? Porque al final buscas la experiencia para que lo disfrutes tanto, ¿no? Entonces, en la educación vamos a ir muy rápido, contestando a tu pregunta, y un valor diferencial es hacerlo wow. Increíble. Cuéntame un poco, ¿cómo es ese concepto de wow, precisamente, de divertirse? Porque yo estoy escuchando muchas propuestas de escuelas, pero rara vez me comentan ese tema. Creo que sois uno de los primeros que estoy escuchando con tanta fuerza. Pues tiene mucho trabajo por detrás y es una constante actualización, ¿no? Entonces, cada perfil además lo busca de una manera u otra, pero sobre todo es además de tener una metodología de aprendizaje en base a la tecnología, los materiales tienen una didáctica especial en Udemy, ¿no? En cuanto a varios hook, en los que cómo consigues retener la información, mantenerlos engaged y demás. Otra parte es la práctica, ¿no? La práctica al final te hace estar más divertido. Otra parte es la motivación. Una de las claves es que nuestros alumnos también tienen coach. ¡Ah, ostras! No todos los alumnos lo necesitan, pero es cierto que al final hay toda formación necesita de perseverancia, ¿no? Entonces buscamos de qué manera hacer fuerte mentalmente a nuestros alumnos, de decir, oye, lo que yo tengo claro que es con el ciclismo, por ejemplo, de tengo que seguir, y lo tuve claro en la carrera, lo tiene que tener él claro, ¿no? Entonces, es un compendio de cosas y no es una única cosa. Siempre busco cómo hacer la plataforma lo más user-friendly, lo más rápida, lo más coherente posible, dar las mayores funcionalidades pero sin agobiar. Entonces, divertido no creo que sea una única cosa, sí que es como lo tienes como core interno en ti como pilar y dices, no, yo esto lo tengo que hacer divertido, lo tengo que hacer fácil y lo tengo que hacer rápido. Entonces, cuando revisas unos temas, unos resúmenes, unos esquemas con el profesor, es con esa conciencia. Vale, ¿cómo lo puedo hacer más rápido? Vale, ¿cómo lo puedo hacer más fácil? Y vale, ¿cómo lo puedo hacer más divertido? Entonces, no hay algo que te diga, con esto somos divertidos. Probablemente si lo hubiese no te lo diría. Pero porque no lo hay. Creo que es al final un core y es como cuando tú ves, pues, por ejemplo, yo tengo a una marca que admiro mucho, es Apple. Es bonito. ¿Por qué es bonito? No lo sé. No te puedo decir por qué en concreto es bonito, porque en la zona del cargador, pues es un cargador. Las zonas de la cámara, pues sí, tiene 3 cámaras, pero es bonito. Sí, es estético.
Y también si volvemos un poquito al parte de negocio, que aquí Sí. hablo con muchos CEOs, pero sobre todo CMOs, los directores de marketing, Sí. para también darle un poquito más de ese plan de inspiración. No es casual, o sea, no es sencillo ver una startup con un crecimiento tan rápido, con tantos baches, o sea, con un bache, pero luego rebotando tan alto y con una, ¿cómo decir?, ambición tan grande. Porque tengo entendido que este año queréis coronaros y que queréis crecer por mucho, ¿no? Sí, estamos en camino de hacer un por 3,5 respecto al año anterior. En cuanto más a la parte de negocio, yo creo mucho, y por la conversación que acabamos de tener, en los pilares, ¿no? Entonces, si bien hay pilares en la vida, como te he dicho, de que tenemos que estar a gusto con uno mismo, también hay pilares en cuanto al negocio, de todo tiene una coherencia y creo que esto es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Por empezar arriba del funnel, yo creo en que solo hay una cosa, que es... hay dos cosas, perdón, y esto lo cogí de Naval Ravikant, que es un filósofo al que sigo mucho, es puedes vender o puedes crear producto. Si haces las dos cosas serás imparable, ¿no? Entonces, pues hay una primera parte y creo que pasa mucho en equipos de marketing y ventas y nosotros lo hemos sufrido pese a llevarlo como bandera y es marketing y ventas así. Juntos. Es que al final, y dependiendo del verbo que quieras usar, puede ser vender, puede ser fidelizar, me da igual, se hace lo mismo. O sea, la función o el fin final es el mismo, lo que pasa es que lo haces de maneras diferentes. Entonces, es lo mismo. Entonces, cuando consigues tener esto junto, más tener junto producto y tecnología y educación, más luego esas cuatro cosas juntas, Sí. es lo que tiene el punto. Entonces, nosotros realmente una de las claves del éxito para poder seguir saliendo de esos bases y yendo a donde ir es hacer ida y vuelta constantemente, como un partido de tenis. Digo cosas en marketing, las compruebo, veo que en ventas hago mi partido de tenis. Luego llega la parte de educativa. Hago mi partido de tenis, parte educativa con parte de comercial, ¿no? Y dentro de la parte educativa lo mismo. Vale, uso la tecnología. Entonces, esa para mí es la parte más importante, porque cuando escuchas a las personas, si tienes al buen talento, o tienes talento y los escuchas y haces que se escuchen entre ellos, las ideas brotan. Nuestras reuniones, por ejemplo, de expansión son el equipo educativo y el equipo de comercial y de marketing. Es que no se pueden separar y parece que expansión muchas veces va del equipo comercial o del equipo de marketing, ¿no? Y al final es lo mismo. Es cierto que hay que entender los canales, por supuesto, tú me lo decías, YouTube, Meta, TikTok, Google Ads son totalmente diferentes, el SEO, pero esa es una de las claves que para yo todo CMO le daría. ¿A qué reto nos estamos enfrentando nosotros? Ya no depende tanto que el marketing y ventas estén juntos, ya no depende tanto de mí, depende de gente por debajo, ¿no? Entonces, es coger esa cultura y o se da de manera orgánica o si no lo fuerzas hasta que veas qué es lo mejor y que se dé de manera orgánica. Me parece muy interesante porque hay como las estereotipos de las típicas batallas, ¿no? Los tecnológicos con marketing, marketing con ventas. En este caso, marketing con ventas es... Ventas se queja siempre de marketing. Es que nos traes malos leads. Aquí hay un punto y es... Nosotros no concebimos eso. Como te he dicho uno de mis primeros valores, de nuestros primeros valores como empresa, que es ser manada. Hay otro que es ser salvajes y hay otro que es ir a muerte. Somos una manada salvaje que va a muerte. Esa es la definición de Youcademy, es con lo que nos sentimos felices y es lo que en el 100% de los casos hacemos. Ante una tesitura es lo que hacen. Nos sale ser salvajes, nos sale ir a muerte y nos sale ir en manada. Entonces, si bien esta cultura es primordial, también a nosotros cosas que nos funcionan es muchos KPIs, sobre todo en la parte de arriba del funnel, que yo esto lo hemos trabajado mucho con los equipos. Hay KPIs que son en conjunto. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un KPI que es de lead a lead cualificado. Es tanto responsabilidad de ventas como de marketing. Me da igual, es que si está mal, os voy a mirar a los dos. ¿Por qué? Porque hay una realidad y aquí hay una cosa muy subjetiva que siempre es la calidad, ¿no? Es, oye, si yo traigo mucha calidad, hay muy buenas conversiones, pero tengo poco tamaño, ¿vale? Si traigo menos calidad, ahí es cuando se empieza a entorpecer. También es cierto que si mi equipo de ventas no trabaja bien, no consigue cualificar esa calidad. Entonces, o lo mismo si nos vamos a la parte, por ejemplo, que ya no intervengan y que solo intervengan plataformas, que no intervengan personas.
Si la persona de ads manda una creatividad, una audiencia de mierda, el CTR no va a ser bueno. No. Pero la creatividad puede ser increíble. Yeah. Entonces, ¿de quién es responsabilidad el CTR para nosotros? De la persona de creativa y de la persona de ambos, claro. de ambos. Porque es que el uno sin el otro no pueden vivir. Totalmente. Es que ventas si no tiene leads no vive, y marketing si no hay gente que venda no vive. Y lo mismo, ¿por qué en las reuniones de expansión también está la parte educativa? Si no se vende, conceptualizando como marketing y ventas, si yo no consigo atraer mercado, ¿a quién vas a ayudar tú? Totalmente, porque si no, o sea, marketing sirve para calificar la demanda. Si Claro. no hay esa demanda... Entonces, y desde la parte educativa sabes, o sea, lo que sacamos muchos insights, o sea, por ejemplo, otro equipo que trabaja muy de la mano en este caso con el de marketing es el de Customer Success. Saber por qué, saber qué necesita, porque hay una cosa aquí que dice Luis Mongemalo en su curso, que todo comercial se lo debería de comprar, y qué pena que no haya link de afiliados, porque si no lo pondría, pero una cosa es lo que el cliente te dice, otra cosa es lo que el cliente quiere y otra cosa es lo que el cliente necesita. Y aquí, llámalo cliente cuando lo quieres vender o llámalo alumno cuando lo quieres ayudar. Una cosa es lo que el alumno te dice que quiere. No, quiero esta funcionalidad o quiero este tipo de profesor. No, una cosa es lo que quiere. Tú tienes que descubrir como persona qué te quiere decir y pensar qué es lo que de verdad necesita. Porque hay veces que nos han dicho a nosotros, oye, quiero esto, y al principio, cuando no tienes experiencia, caes como un borrego. Yeah. Imagínate, quiero X clases en directo. Y dices, oye, pues venga, voy a escuchar al cliente y le hago caso. X clases en directo. Pero luego te das cuenta que el problema sigue estando otro tipo de problema y es, no, vale, ¿por qué quieres clases en directo? Ir a los porqués, ¿no? Yeah. Oye, porque quiero esto, esto y esto. Vale, y si te doy esto, ¿qué pensarías? No sé qué. Entonces, cuando vas al por qué, puedes entender perfectamente qué es lo que necesita y es tu labor. Entonces, todo comercial o toda persona de marketing tiene que saber qué es lo que la persona quiere. No, ¿qué es lo que la persona quiere, aunque te diga otra cosa, y darle lo que quiere? O sea, hacerle parecer que es lo que quiere, pero tú luego le das lo que necesita. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, pero ese hack, y también nos pasa con empleados, es difícil. Tienes que tener ahí fuerza mental de decir, voy a echar energía en resolver este problema. No, es que al final es el tiempo. Y a mí, tú has mencionado a Monje Malo. Antes de ayer creo que estaba aquí Jacob Domínguez, que también muy buen profesional de ventas, que me está ayudando precisamente en eso. De escuchar, hacer las preguntas, escuchar las respuestas, reformular la pregunta. Y eso me ha abierto las opciones de trabajar con gente que jamás pensaría que podría trabajar. Sí, nosotros aquí lo llamamos la regla de los 5 porqués. Sería algo así. Sí, o sea, pueden ser 5, a veces son 2, a veces son 7, ¿no? Dependiendo también de la confianza que tengas y con de la elocuencia que tiene otra persona. Sí, depende de la confianza y elocuencia que tengas con la persona, pero realmente nos pasa. No, yo quiero una oposición. No. Tú no quieres una oposición, venga. Tú necesitas a lo mejor una oposición, sacarte una oposición. ¿Tú qué es lo que quieres? No, quiero un trabajo estable. No, tú no quieres un trabajo estable. No, quiero poder hacer deporte. Venga, por ahí ya te voy pillando más. Yeah. Y podría quedarme en esa capa, realmente seguro que hay cosas más detrás de no quiero sentirme satisfecho conmigo mismo o quiero que mi padre se sienta orgulloso de que puedes ir todavía mucho más allá, ¿no? Pero ahí hay un gran cambio, ¿no? Tú crees que tu oposición o sacar de la plaza es lo que necesitas para poder hacer deporte y, pues, por ejemplo, que tu padre se sienta orgulloso de ti, por poner Sí. este ejemplo, ¿no? Entonces, eso, llevado a cualquier aspecto, te pasa tanto cuando eres manager de personas como cuando estás haciendo copies en marketing, speech de ventas o hablando con un alumno. Totalmente, tío. Y claro, una vez que lo descubres, el alumno, que es vuestro cliente, se siente comprendido y luego, encima, si llega a la plataforma, ya va con esa mentalidad. Venga, ellos me han entendido, yo doy más de mí porque voy motivado y entonces creas como un círculo... Sí. Aquí nosotros esto lo llamamos buy-in, ¿no? Es como la persona se siente con buy-in de, hostia, no me han dicho sí y tal, no. Te sientes partícipe de la decisión. Muchas veces cuando llegas a estos porqués, no vas diciendo, imagínate, tú me respondes, ¿por qué? No me lo dices, no, tiene que haber ahí ese tacto, ¿no? Y es cuando vas, entonces, ¿qué te parece? Cuando ya has llegado al motivo, ¿qué te parece si
¡buah, la leche! Entonces, la persona se siente con ese buy-in y entonces cuando ve eso, inconscientemente su cerebro dice, hostia, que esto es la leche. Yeah. Aunque luego no lo sea, porque a veces te equivocas, ¿no? Sí. Pero es como que tienes ese buy-in y es un consejo, por ejemplo, que en este caso yo se lo daría a cualquier persona que esté haciendo un producto, pero también a cualquier persona que sea manager o que quiera liderar personas y demás, es entender primero cuál es el propósito de las personas que tienes a tu lado. Como una empresa lo necesita saber y saber hacia dónde va ese. ¿Qué propósito tiene la persona que está aquí a mi lado? Sí, que gaste un poquito de tiempo, que invierte un poco de tiempo al principio de hablar y a lo mejor te ahorras muchos dolores de cabeza. Y es lo que te he dicho, o que queremos nosotros, todo depende de personas. Nuestro éxito depende de personas, el que haya una buena relación depende de personas, es que todos son personas. Totalmente. Y sin ellos no puedes ir a ningún sitio. Con lo cual, los que tenemos servicio, los que tenéis producto, los que estamos en intercambio, yo creo que lo he escrito ayer, eso que es lo más importante de cuidar, haciendo Spartan en nuestro caso, yendo. Me has dado una idea, de hecho. No voy a decirlo porque se va a grabar y lo van a saber, pero me has dado una idea. Luego me la cuentas off the record. Sí. Porque como sea buena te la copio, ¿eh? Vale, pues luego te cuento. Así que nada, para ir a comer y terminar aquí. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Macié, que ha sido increíble, ¿eh? Mira que soy de contestar a veces no muy rápido a WhatsApp. Slack se me da de lujo, pero WhatsApp no tanto. Pero vi tu mensaje y dije, tío, venga, sé rápido, sé ágil, no sé qué. Y mira dónde me ha traído la vida. O sea, lo que nos ha llevado, ¿eh? Sí, enormemente agradecido de la conversación y de haberte conocido.